Entonces, listo, vamos a comenzar el tema del día de hoy. Espero todos estén muy bien. Y bueno, comenzamos el tema del día de hoy, que se refiere a planos en el Profe, espacio. no se escucha, profe. No sé, ahí sí se escucha bien, me hacen el favor. Yo estoy escuchando acá la otra presentación que aparece en la tablet y en el computador. Se escucha todo bien. Revisen allá sus micrófonos, sus audífonos, qué sé yo. ¿Alguien más le parece que no se escucha? Listo, entonces continuamos. Entrecortado, creo que ya hay problemas de la señal que tienen ustedes allá. Y que ahora se bloqueó la tablet. Ok, ya está. Entonces, para el tema de planos, al igual que una recta, vamos a tratar de dar una ecuación, la cual me describe el conjunto de puntos que se encuentra en un plano. Vamos a poner aquí un plano en el espacio, digamos el plano, de esta manera, el plano P, un poquito más arriba. Suponer que queremos encontrar la ecuación de un plano en el espacio, digamos un plano P, así como nos muestra aquí. Supongamos que queremos encontrar la ecuación de ese plano que aparece allí, el cual llamaremos un plano P. Generalmente lo denotaremos con estas letras, plano P. Y para eso creo que será suficiente tener los siguientes datos. Vamos a suponer que aquí dentro del plano tenemos un punto P sub 0, punto P sub 0, donde él pasa. Y vamos a suponer que tenemos un vector normal al plano. Es decir, que tenemos un vector aquí perpendicular a cada uno de los puntos del plano. Digamos que ese es un vector n. Y vamos a tomar un punto cualquiera del plano, digamos un punto X. Entonces, como n es perpendicular a todos los puntos del plano, tendremos que n será perpendicular al vector P0X. Es decir, tendríamos que el vector n es perpendicular al vector que va del punto P0 al punto X. Es decir, que n punto, el producto escalar entre n y P0, X, es 0. Y traduciendo eso al lenguaje de vectores algebraicos en el espacio, si n, suponiendo que n es un vector de la forma n es de la forma ON, con n mayúscula, punto de R3, es decir, él puede ser representado a través de un vector inicial en el origen, digamos que este sería ON, mismo n, y estaría n, entonces n sería igual a ON, entonces nos quedaría lo siguiente, como
tenemos aquí esta parte, diríamos que n o n punto E0x es 0, el escalar 0. Esto es lo mismo que n punto x menos p0 punto E0. Y esto es lo mismo que n punto x es igual a n punto p0. Esta ecuación es conocida, esta ecuación es bastante conocida y es conocida como la ecuación en forma normal. Entonces nos queda que n punto x es igual a n punto p0. Y esa ecuación es conocida como ecuación en forma normal. O esta que está aquí. Bueno, normalmente aparece la ecuación n, esta de aquí. Ecuación en forma normal. Pero también podemos escribirla así. Esta será un poco más útil. Y suponiendo que n, digamos que n es de la forma A, B, C, P0, es de la forma X0, Y0, Z0, y que X, como es un vector arbitrario del plano, X, entonces de la forma X, Y, Z. Entonces tendremos de la ecuación normal, ecuación en forma normal, vamos a escribirlo aquí, ecuación en forma normal. Normal, ok, esa ecuación de allí. Y bueno, reemplazando los valores nos quedaría A, B, C, punto, X, Y, Z, igual a B, C, punto, X0, Y0, Z0. Es bien parecido a la ecuación de una recta. Esta es la misma ecuación en forma normal. Si realizamos los productos escalares, nos quedaría, bueno, aquí hay que suponer, cabe notar, para que me genere la ecuación de un plano, el vector n ha de ser distinto del vector 0. ¿Listo? Es decir, las coordenadas han de ser distintas, al menos una de ellas ha de ser distinta de 0. Entonces, resolviendo aquí los productos escalares, nos quedaría que ax más by más cz es igual a ax0 más by0 más cz0. Como se supone que a x0, y0 y a z0, y tanto a y b y c los conozco, a este lo voy a llamar d, un escalar d. Entonces nos queda la ecuación ax más by más cz igual d. Esta ecuación recibe un nombre especial y es llamada ecuación en forma general para el plano. Listo. Ok, Ecuación. Ecuación en forma general. Entonces, listo, eso sería todo en relación. Bueno, todo en las dos ecuaciones que vamos a estudiar. Y un caso especial, es cuando tengo tres puntos. Cuando tengo tres puntos, caso especial, suponga que tenemos que P, Q
y R tenemos tres puntos que son no colineales, es decir, no están sobre una misma línea recta. Son no colineales. Entonces, tres puntos determinan también la ecuación de un plano. ¿Cómo encontramos los elementos suficientes? Hay que encontrar un punto por donde pasa el plano y el vector normal. Digamos que tenemos los puntos P, hacerlo en azul. Supongamos que tenemos los puntos P, U y R. Bueno, no necesariamente allí. Digamos que aquí estaría P, U y R. P, Q y R, puntos que determinan el plano. Entonces tendríamos, suponiendo que aquí está el plano, sería el plano que contiene esos puntos. Quiero determinar la ecuación de ese plano. Entonces, para ello necesito un vector normal. Ya tengo el punto por donde pasa. Entonces, vector normal puedo encontrarlo encontrando el producto cruz entre PR y PQ. Entonces, en ese caso tendría que mi vector normal N estaría aquí. N y N sería igual a PQ cruz PR. Esa sería la manera de encontrar el vector normal al plano para el caso de tener tres puntos por donde el plano pasa. Y allí podrían determinar entonces las ecuaciones, tanto la ecuación en forma normal o la ecuación en forma general. Vamos con un ejemplo. ¿Hay dudas, preguntas hasta el momento? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Veamos, a ver. Señorita Ana Karina Argumedo Borja, ¿alguna pregunta? No, profe. Profe, ya, Señora Arac Gómez. esta definición es solo si los puntos están en el mismo plano. No, los tres puntos determinan un plano. Ok, ok. Tres puntos en el espacio determinan un plano. Yo creo que ya se lo había explicado. Entonces, para encontrar la ecuación de ese plano, necesitamos solo el vector normal, porque ya tendríamos tres puntos, un punto por donde pasa. Lo que nos dice la ecuación, la primera ecuación, es que necesitamos un vector normal y un punto por donde pasa el plano. Y ya podríamos encontrar la ecuación. Listo, listo. Pero entonces, si nos dan tres puntos, debemos de ser capaces de determinar el vector normal. Ya tenemos un punto por donde pasa en particular, y el vector normal lo encuentro con el producto cruz, PQ cruz PR. Listo. Vamos a ver unos ejemplos para entender mejor. Entonces, para ello, dice AP, el plano que pasa por, por los puntos, digamos, P igual 1, 0, 0, Q igual a 0, 3, 0, y R
igual a 0, 0, 2. A, hay una ecuación en forma normal para P, y B encuentra una forma, hallar, bueno, vamos a colocarlo en un solo punto, hallar las ecuaciones de P. Vamos a hallar las ecuaciones de plano, es decir, la ecuación normal y la ecuación en forma general. Entonces vamos a tratar primero de dibujar para ver qué tal están. Aquí estaría el eje de la Z, el eje de la Y, el eje de la Z. Entonces pasa por el punto 1, 1 en X, 0 en Y, 0 en Z, ese es el punto P. Digamos 1 en X, 0 en Y, 0 en Z, pasa por ese punto. Y pasa por el punto Q igual 0, 0 en X, 3 en Y, 0 en Z. 1, 2, 3. Pasa por este punto. Ese es el punto P, el punto Q. Y el punto R es 2 en Z y 0, 0, 0 en X. 1, 2. El punto R. Entonces ese plano pasa de esa manera. Corta aquí los ejes. Después se extiende hacia allá, y se extiende hacia acá, y hacia acá, y hacia acá. Ese plano pasa de esa manera y corta los ejes en esos puntos. Vamos a encontrar un vector en forma normal para el plano. Entonces habíamos dicho que N es PQ cruz PR. Entonces, ¿cuánto da PQ? Vendría siendo las coordenadas de Q menos las de P. 0 menos 1 me da menos 1i. 3 menos 0 más 3j. 0 menos 0 más 0k. PR igual a cuánto, las coordenadas de R menos las coordenadas de P. 0 menos 1 me da menos 1i. 0 menos 0 me da más 0j. Y 2 menos 0 me da más 2k. Entonces N vendría siendo el producto cruz PQ, cruz P. Esto da I, J, K. Quedaría aquí menos 1, 3, 0. Aquí queda menos 1, 0, 2. Y esto quedaría entonces en I. Quedaría 3 por 2, 6. 3 por 2, 6, menos 0, 0. Aquí quedaría 6, menos 0 en I. Menos en J. Queda menos 1 por 2. Da menos 2. Y menos 1 por 0 da 0. En J. Y en K queda menos 1 por 0 da 0. Menos 1 por 3 da menos 3. En K. Esto es 6i más 2j más 3k. Entonces el vector, el punto asociado a n vendría siendo vector n mayúscula igual a 6, 2, 3. Entonces la ecuación sería n punto x igual a n punto p sub 0. ¿Quién es n? Vendría siendo 6, 2, 3 punto p sub 0. Puedo tomar cualquiera de los tres puntos p, q y r. Voy a tomar a p, que es 1, 0, 0. Ah, perdón, aquí viene x. Aquí es x, y, z igual a 6, 2, 3 punto. Ahora sí, p sub 0 es cualquiera de los tres puntos, p, q o r.
y tomaré al punto P, que es 1, 0, 0. Y esa que está allí en la ecuación en forma normal. Ecuación en forma normal. Para encontrar la ecuación en forma general, simplemente resuelvo los productos escalares. Entonces nos quedaría 6x más 2y más 3z igual, del otro lado queda 6 por 1, 6, lo demás queda 0 más 0. Entonces esta sería la ecuación en forma general. Forma general. Y bueno, listo, allí encontramos la ecuación en forma normal. Ahora, bueno, ahí en realidad para planos es simplemente eso. Ya no tiene más nada que estudiar. Simplemente la ecuación en forma normal y la ecuación en forma general. Y al igual que las rectas, hay posiciones relativas entre planos y rectas, que es más conveniente estudiar. Entonces, vamos a estudiar las posiciones, pero no sé si tienen preguntas al respecto. ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Alguien escribió algo que no entendió? ¿Qué parte no entendió el señor Jonathan Flores? ¿Puede activar el micrófono? Señor Jonathan Flores, puede activar el micrófono y decirnos la parte donde no entendió. Vamos a repetir, no hay problema. Ok, continuamos entonces. ¿Alguien Profe, más yo, no entendió? yo entendí el pedacito de eso donde usted, de la fórmula general, de la fórmula normal. Bueno, pero si se supone que yo pregunté ahorita qué parte no entendieron la ecuación de forma normal. Es esta de aquí. Es esta de aquí. Estamos tomando esa. Habíamos dicho que para encontrar la ecuación de un plano era necesario conocer un vector normal, el cual lo llamamos n. Lo tenemos n, un punto P sub 0, y dábamos un punto arbitrario del plano. Entonces observamos que los vectores n y P0x son perpendiculares. Es decir, que el producto punto entre ellos es 0. O el producto escalar es 0. Pero si supongo que n, vector de posición de la forma ON, con n un punto R3, entonces ON punto P0x es 0. Pero eso justamente en vectores algebraicos
n punto x menos p0. Y esa es la ecuación en forma normal. Utilizando la propiedad distributiva del producto escalar, llegamos a n punto x igual a n punto p0. Y esa es la ecuación en forma normal. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer el vector normal y el punto p sub 0 por donde el plano pasa. Y si resolvemos el producto escalar, obtenemos la ecuación en forma general, que es de la forma ax más by más cz igual d. Y un caso especial es cuando tenemos un vector que pasa por tres puntos distintos. El vector normal simplemente es el vector producto cruz entre PQ cruz PR. Y aquí vimos el primer ejemplo. Allí también se encuentra, este es el mismo ejemplo del texto guía. Entonces, si quieren volver a verlo, lo pueden encontrar. Y bueno, como ya hemos dicho, vamos a estudiar ahora las posiciones relativas entre planos. Posiciones relativas entre planos. Relativas de planos y rectas. Entonces, si yo tengo dos planos, consideremos dos planos cualesquiera. Consideremos P1 y P2 planos, no necesariamente distintos, con vectores normales N1 y N2. Entonces vamos a destacar las siguientes posiciones entre los planos. Por ejemplo, puede que haya el caso en que P1 y P2 son paralelos. En este caso, podríamos tener el caso de tener dos planos paralelos y tendríamos uno cuyo vector normal es N1, sería P1, y podríamos tener el otro plano paralelo a dicho plano y cuyo vector normal sería N2. Y en ese caso tendríamos que los vectores los vectores N1 y N2 son paralelos. Entonces, N1 es paralelo a N2. Es decir, tendrían la misma dirección. Pero ellos no se cortan. No se encuentran en ningún punto. Si se llegasen a encontrar en un punto, entonces N1, el plano P1 sería igual al plano P2. El otro caso es P1 y P2 P1 y P2 se cortan. En ese caso no son paralelos o son secantes. Es decir, que ellos van a tener intersección, una recta en común.
decir, vamos a suponer que tenemos nuestro plano, el plano P1, y aquí tendríamos nuestro plano P2, digamos, aquí. Y aparecería nuestro plano. Y ellos se van a cortar. Ellos se van a cortar en una línea recta. En este caso, la intersección sería justamente una línea recta, la cual llamaremos L. Entonces, L sería la intersección de P1 con P2. Y el vector normal, el vector director de la recta sería el producto cruz entre N1, cruz y N2. Porque aquí quedaría el vector normal de la recta. Sería el vector normal AL, vector director, perdón. Aquí estaría N1. Estaría N1. Bueno, este sería 2. Y este de aquí sería N1. Entonces, el producto cruz entre N1 y N2 sería de N1 cruz, por la regla de la mano derecha, sí sería N1, N2. N1 cruz, N2 sería D. Listo, ese sería un caso. Y el caso P1 y P2 son perpendiculares. Es básicamente el mismo, solamente que ahora N1 y N2 serán perpendiculares. Ese sería otro caso. P1 y P2 son perpendiculares. Y en ese caso tendríamos solamente que N1 perpendicular a N2. Y bueno, listo. Y el ángulo entre dos, el ángulo alfa, entre dos planos, por ejemplo, vamos a poner que aquí tenemos un ángulo entre ellos dos. Ese ángulo alfa es el ángulo que está entre 0 y pi medios. 0 es mayor o igual que alfa y menor o igual que pi medios. Para ese ángulo alfa que está allí, que sería el ángulo entre los planos, este sería el ángulo de P1. Recuerden que este es P1. Este es P1 y el azul es P2. P2. Entonces el ángulo de P1 a P2 viene dado de la siguiente manera. A ver aquí, el ángulo de P1 a P2 viene dado por coseno de alfa igual al valor absoluto de N1 punto N2 sobre magnitud de N1 punto, perdón, por magnitud de N2. Ese sería el ángulo entonces de P1 a P2. Entonces vamos con unos ejemplos para explicar todos estos conceptos. Y vamos a preguntas hasta el momento.
Vamos a encontrar entonces, vamos a dar unos ejemplos. 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 Y son los siguientes. Ejemplo A, los planos P1, digamos X menos 2Y más 3Z igual 1 y P2, 2X menos 4Y más 6Z igual 9 son paralelos. ¿Por qué son paralelos? ¿Cuál es el vector normal? Vector normal N1 de P1 vendría siendo 1 menos 2, 3. Y el vector normal asociado a P2, 2 menos 4, 6. Y notemos que N2 es lo mismo que 2 veces 1 menos 2, 3. Y esto es lo mismo que 2 veces N1. Entonces, estoy diciendo que N2 es 2 veces N1. Es decir, que N1, que es o N1, es 2 veces N2. Es decir, que ellos son paralelos. Como los vectores son paralelos, entonces los planos también son paralelos. Es el primer caso que explicamos aquí. El primer caso que explicamos. Que si ellos son paralelos, entonces los vectores directores, perdón, los vectores normales también son paralelos y recíprocamente. Bueno, vamos a encontrar el segundo caso. A ver. Ok. Planos. Planos. P1. X menos 2Y. X menos 2Y. Menos 2Z. Igual 5. Y P2 es 2X más Y más 2Z igual menos 1. Son perpendiculares. Planos son perpendiculares porque N1 es 1, 2, menos 2. Y N2 es igual a ¿cuánto? A 2, 1, 2. Entonces, cuando veamos el producto punto entre N1 punto N2, eso es igual a 1 por 2 más 2 por 1 más menos 2 por 2. Eso da 2 más 2, 4. Y menos 4, eso es igual a 0. Entonces, P1 y P2 pues son perpendiculares. Allí ya tengo entonces un ejemplo de dos planos perpendiculares. Y ahora vamos a ver un ejemplo de planos los cuales se cortan en una recta. Y vamos a encontrar el ángulo entre ellos. Si alguien tiene alguna duda antes de continuar, me dice. Escucho preguntas, preguntas.
¿Si están allí o se durmieron? Sí, profe, aquí estamos. Pero no se puede copiar. Ok, bueno, continuamos. ¿Cómo? Es un momentico para copiar. Y si se puede copiar. Ah, ok, ya les minimiza esa parte. Segundo que se apagó la pantalla. Está. ¿Qué parte vas a copiar los ejemplos? Y ahí está el ejemplo A, el ejemplo B. Profe, ¿Sí? entonces los planos son paralelos siempre y cuando los vectores normales son múltiplos de ellos. Sí. Al igual, si los vectores son paralelos, recuerden que los vectores son paralelos y uno es múltiplo de otro. Entonces, los planos son paralelos y los vectores normales son paralelos. Y los planos son perpendiculares si los vectores normales son pendiculares. En realidad, el ángulo que forman los planos es el mismo ángulo que forman los vectores normales. En el caso anterior, bueno, aquí vemos, en realidad este vector normal n me quedó mal hecho. El n2 debería ser así. N2 debería ser aproximadamente así. Este sería N2 y tendríamos entonces que el ángulo alfa es el mismo que se forma aquí, entre esos vectores. ¿Listo? El ángulo que hay entre los vectores normales es el mismo ángulo que hay entre los planos. N2. Ya pongo los ejemplos nuevamente. Allí. Aquí está intentando entrar a la clase. Ahí está. ¿Alguna otra duda? Se apagó la pantalla. Los temas que hemos trabajado en segundo corte. Vectores en el espacio, rectas en el espacio y planos en el espacio. Esos son básicamente los tres temas que hemos trabajado en el segundo corte y ellos en sí se subdividen en varios temas, varios subtemas. Por ejemplo, este aquí es posición relativa entre planos. En el anterior era posición relativa entre rectas. Y en vectores, pues era lo básico sobre vectores, la composición canónica y vectores algebraicos, conjunto R3, todas esas cuestiones relacionadas.
Vamos a ver un último ejemplo aquí sobre vectores. Y el ejemplo C. Y se considere. Considere ser los planos P1, tiene ecuación X más Y igual 1, y P2, que tiene ecuación Y más Z igual 2. Entonces, los vectores normales a esos planos vendrían siendo N1 igual a 1, 1, y como no aparece Z, es 0. N2 vendría siendo 1, 0, no aparece X, 1. Notemos que N1 y N2 no son paralelos ni ortogonales. Entonces, N1, bueno, entonces como N1 y N2 no son, N1 y N2 no son paralelos ni ortogonales o perpendiculares. Son paralelos ni perpendiculares, entonces P1 y P2 tampoco son paralelos ni perpendiculares. Es decir, entonces se cortan. Estamos en el segundo caso de allá. Y vamos a encontrar el ángulo entre ellos. Entonces el ángulo de P1 a P2, entonces coseno de alfa vendría dado por, o el ángulo entre ellos es N1, N1 punto N2 en valor absoluto sobre magnitud de N1, magnitud de N2. Y recuerden que N1 viene dado por o N1, que vendría siendo I más J más 0K. K no aparece, entonces lo omito. N2 dado por I, J no aparece, entonces más K. Y esto sería igual entonces, N1 punto N2 quedaría 1 por 1 más 1 por 0 más 0 por 1. Eso en valor absoluto sobre la magnitud de N1, que es raíz de 2, la magnitud de N2, que es raíz de 2. Eso daría entonces 1 sobre raíz de 2 al cuadrado, que eso es el medio. Entonces, y coseno de alfa es 1/2. Entonces alfa es coseno a la menos 1 de 1/2. Entonces alfa es 60 grados. O sea que el ángulo que hay entre esos planos es de 60 grados. Entonces, vamos a encontrar la recta. Aquí no cabe. Pasar la ecuación de la recta. Ahora, para encontrar la ecuación de L, de la recta que los intersecta, podemos encontrar el vector normal a dicha recta.
pero preferiría mejor en este caso tengo x más y igual 1 y y más z. Voy a despejar a y, queda y igual a 1 menos x. Y de la otra ecuación queda ¿cuánto? Y igual a z menos 2. Perdón, 2 menos z. 2 menos z. Entonces las ecuaciones simétricas para L serían, esto lo puedo escribir como menos x menos 1. Sería menos x menos 1 igual a y igual a, esto también lo puedo escribir como menos z menos 2. Menos z menos 2. O lo que es lo mismo, x menos 1 sobre menos 1 igual a y menos 0 sobre 1 igual a z menos 1 sobre menos 1. Esas son las ecuaciones simétricas para una recta. Entonces puedo tener el vector director, que es menos 1, 1, menos 1, y el punto P0 por donde ya pasa es 1, 0, 1. O sea que la ecuación de L, la forma vectorial, sería x, y, z, igual a P0, que es 1, 0, 1, más t veces el vector director, que es menos 1, 1, menos 1, coma t en L. Y allí pues obtengo la ecuación de dicha recta. Y bueno, vamos a hacer una gráfica a ver si nos sale. Aquí estaría otro plano. Bueno, nuestro sistema de coordenadas Z. Aquí estaría el eje de las X, aquí estaría el eje de la Y. Y aquí estaría el punto 1. Estaría el punto 1, 2. Y aquí estaría el punto 1, 2 también. Entonces el plano P1, el en azul, el plano P1 pasa por estos dos puntos. Punto 1, 1. Y aquí se extiende hasta el infinito. Vamos. Voy a dibujar solo esa parte. Y el plano, bueno, aquí corta. El plano aquí Y. Y el otro plano, voy a hacerlo en rojo. Él viene desde el infinito y corta en 2. Y acá viene y pasa también por 2. Y acá pues, y corta al plano X, Y, Z. Este sería el plano. Y ellos se corta en una línea recta. Entonces digamos que es P2. Este es P2 y este es P1. La intersección de ellos es una línea recta. Como lo observamos aquí, ellos se cortan en estas líneas aquí. Esta línea en realidad se extiende desde todo el espacio. Esa es la ecuación de la recta L. Bueno, más o menos lo que se tiene en este caso. No es necesario siempre dibujar los planos y la recta de intersección, a menos que se pida lo contrario. Y es más fácil pues hacerlo analíticamente. ¿Listo? Es mejor, se le pedirá al estudiante encontrar una ecuación de un plano, una ecuación de la recta, el punto de intersección de la recta con los planos o alguna cosa que se pueda verificar analíticamente.
Bueno, listo, allí serían los ejemplos. Vamos a dejar un ejemplo aquí de ejercicio. Ejercicio. Es bien parecido a este. Fíjense que aquí encontré las ecuaciones paramétricas, bueno, las ecuaciones simétricas y las ecuaciones y la ecuación vectorial paramétrica. Las ecuaciones escalares paramétricas salen de aquí. Entonces encuentre una ecuación vectorial y ecuaciones simétricas para la recta de intersección de P1 y P2, donde de P1 viene dado por 3x más 2y menos z igual 4 y P2 es x menos y más 5z igual menos 1. Entonces, vamos a resolver este ejemplo aquí. Voy a ayudarles aquí un poco. Encontramos vector normal n1, perdón, n1, encontramos n1, que sería o n1, donde n1 viene es 3, 2, es 3, 2, menos 1. Ese es el vector normal al plano P. Entonces, o n1 sería 3i más 2j menos k. Y lo mismo para n2. Es o n2. N2 vendría siendo n2 es 1 menos 1 y 5. Entonces eso da menos i, más i menos j más 5k. Ese es el vector n2. El vector director entonces de vendría siendo n1 plus n2. Eso es i, j y k. N1 es 3, 2, menos 1. Y N1 es eso y N2 es 1 menos 1 y 5. Vamos a ver cuánto da. Podemos verificar que eso en efecto y en I me da 9i, en J me da menos 16j y en K quedaría menos 3 menos 2 me da menos 5. Menos 5k. Entonces ya tengo a D. Entonces D igual a 9i menos 16j menos 5k. O sea que el vector director en R3 es 9 menos 16, 5. Ya tengo el vector director, tengo que encontrar un punto por donde pasa. Entonces, para encontrar un punto por donde pasa, tengo las ecuaciones de los planos. 3x más 2y menos z igual 4. Y x menos y más 5z igual menos 1. Tengo que resolver ese sistema de ecuaciones de tres ecuaciones perdón, dos ecuaciones por tres variables. Pero puedo hacer una de las variables 0, que tengo más variables que ecuaciones, entonces hago x igual 0, x igual 0 y me queda un sistema de 2 por 2,
y menos z igual 4 y menos y más 5z igual menos 1. Y para esto multiplico por 2, queda por eliminación. Quedaría aquí cuánto, menos 2, y aquí quedaría un 10, y aquí quedaría menos 2. Escribir eso mejor. Quedaría por 2, quedaría menos 2y más 10z igual menos 2. Y ahora sumo con la ecuación de arriba y nos queda 2y y 2y se elimina. Menos z y 10z da menos 9z. Y 4 menos 2 me da 2. Entonces z vale 2 novenos. Menos 2 novenos. Y y vale, puede verificar, reemplazando a z en una de las ecuaciones, z vale 19 novenos. Perdón, z vale 2 novenos. Allí me comí el signo. Un signo de más. Y vale. Entonces ya tengo x que vale 0. Entonces el punto vale, peso 0 vale 0 en x, 19 novenos y 2 novenos en z. Y listo, ya tengo todos los elementos de una recta, que es el vector director, y el punto peso 0 por donde pasa. Ya después de eso puedo tener la ecuación vectorial paramétrica, las ecuaciones escalares paramétricas y las ecuaciones simétricas. Bueno, listo, allí dejamos los ejemplos. ¿Alguien tiene dudas, preguntas que aclarar? Nadie. Otra que alguien preguntó algo que aproveché. Vale. Mira. ¿De dónde sale el 19? Es resolviendo la variable resolviendo la ecuación para la variable y. En el sistema 2×2, reemplazo lo que vale z en alguna de las dos ecuaciones. Ya lo pongo, ya. Un segundo que ya aparece la ventana. Aquí. Bueno, ya hemos dicho que z vale 2 novenos. Entonces, quedaría 2y menos z, que es 2 novenos, igual 4. Entonces aquí nos queda 2y igual 4 más 2 novenos. Entonces y es igual a, aquí da cuánto, 36 más 2 da 38 sobre 9, ¿vale? De y. Entonces y es igual, paso 2 a dividir, queda 19 sobre 9. Y bueno, allí está. ¿Alguna otra duda? Y ahí se supone que ustedes saben resolver ecuaciones de 2×2. Por sustitución, sí, se puede resolver por sustitución, por eliminación, por reducción, por igualación. El método que ustedes quieran debe dar el mismo resultado. Aquí cuando mucho nos encontraremos con un sistema de ecuaciones de 2×2. Ya sistemas, ecuaciones lineales de más variables se ven en el curso de álgebra lineal, que es el semestre que viene. Entonces digamos que esta es una preparación o una introducción al curso de álgebra lineal. Allá harán de cuenta que ustedes saben todo este tipo de ecuaciones
tanto de rectas como de planos y vectores en el espacio. ¿Alguna otra duda o pregunta? Allí terminan de resolver ese ejercicio, allí llegamos hasta el vector directorio y el punto PCR. Recuerden que hay que encontrar las ecuaciones, la vectorial paramétrica y las ecuaciones simétricas, que es lo que nos piden en ese punto. Bueno, listo, no haciendo más, dejamos hasta allí. Recuerden estudiar, entra hasta este tema para el parcial. Profe,